Celestial, Señor mío, estamos aquí reunidos, Señor Santo, para venir, Señor, ante ti y aprender de tu palabra, Padre mío. Usted, Señor, con su misericordia y su inmensa gracia, Señor, venga ante nosotros y manifieste su poder, manifieste sus palabras, porque necesitamos, Señor Jesucristo. ¿A quién iremos, Señor, si tú solamente tienes palabras de vida? Y nosotros venimos en este día a buscar de ese glorioso maná, a buscar de tu gloriosa palabra, Señor, para ser alimentados por ti mismo. No queremos ser alimentados por ningún hombre, ningún obispo o ninguna clase de ministro, sino que solamente por usted, Señor Jesucristo. Así que, Señor mío, le pido, Padre, que bendiga la palabra que vamos a oír y que usted sea predicándole a nuestras hermanas y hermanos. Todo esto se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Vamos a leer Isaías 53, versículo 5. Esa va a ser la palabra que vamos a leer para el día de hoy. Isaías 53, versículo 5, comenzaremos a leer ahí. Y dice así, leo en el nombre de Jesucristo: mas Él, refiriéndose al Señor Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. En el día de hoy, el título para hoy es La paz de tener las aguas del río sobre la cabeza. Amén. Así que un gran shalom para cada uno de ustedes. Y podemos decir que nosotros hemos peleado la buena batalla. Amén. Hasta el día de hoy hemos peleado la buena batalla. Porque cada paso que damos en la calle de oro, cada paso que damos en esta calle de oro por donde transita el río de vida, tenemos que luchar. Es una lucha espiritual. Cada paso que damos acercándonos al monte de Sión, acercándonos a donde está el trono del Señor Jesucristo, es una batalla. Amén. En el monte del testimonio tenemos una cita allí. La palabra testimonio significa una cita premeditada. Es una cita que pronto tendremos con alguien importante. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos una santa convocación. Pero el enemigo no quiere que lleguemos a esa cita. El enemigo no quiere que lleguemos a ese lugar de reencuentro. Por eso nos impide. Él quiere impedir que lleguemos. Amén. Por eso nosotros tenemos que luchar contra ello. Amén. Entonces, cada paso que nos acercamos al monte de Sión es una batalla, pero también es una victoria. Cada paso que damos, vamos avanzando. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos paz? ¿Por qué tenemos paz cuando las aguas llegan a la cabeza? Porque nuestro ser ya no se resiste ante las corrientes del río de vida. Y permitas que el Señor Jesucristo sea el que te guíe. Amén. Cuando las aguas del río de vida llegan a nuestra cabeza carnal, nuestros pensamientos, nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia, nuestra propia interpretación de la palabra, lo dejamos a un lado. Y es Jesucristo quien controla nuestra cabeza. Amén. Entonces, es la cabeza la cual guía al cuerpo. Y si nuestra cabeza es gobernada por el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo ya domina todos nuestros miembros, ya domina todo nuestro ser. Amén. Y por esa razón es donde hallamos la paz. Por esa razón es donde ahora nos convertimos en la sulamita, la pacífica. Nos convertimos en aquella mujer la cual es la mujer provista para el esposo. Es la mujer escogida para el esposo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo místico. Amén. Pablo decía que nosotros somos el cuerpo, hecho de varios miembros. Pero hay una sola cabeza. Y la cabeza es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y bueno, con mucho respeto hay que decirlo, pero el profeta de la edad no es nuestra cabeza. El profeta de la edad sí es un guía, pero él no es la cabeza del cuerpo místico. Amén, gloria a Dios. Él, el séptimo ángel, como cualquier otro líder
angelical, como cualquier otro líder terrenal lleno del Espíritu Santo, fueron guías los cuales le están dando dan una voz de aclamación, dan un cierto mensaje para que se reúna el pueblo y pueda seguir al Señor Jesucristo. Eso es armando, reconstruyendo el cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, el séptimo ángel, él hizo un llamado para reunir al pueblo. Eso está formando el cuerpo novia de este último tiempo. Pero la cabeza es el Señor Jesucristo. Esa es la cabeza del cuerpo, el Señor Jesucristo. Y esto lo decimos con mucho respeto, claramente. Amén. Y con respeto nuevamente digo, pero nuestro hermano Juan el Bautista, cuando él estaba en la cumbre de su ministerio, cuando él llegó al pináculo de su ministerio, fue el momento en donde el Mesías se manifestó. El Mesías vino a la escena y se manifestó, y Juan el Bautista, con el Espíritu Santo sobre él, Juan el Bautista ni siquiera tuvo una conversación con el Mesías, pero Juan el Bautista discernió el corazón de aquel hombre que era el Mesías, y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Juan el Bautista tuvo un discernimiento profético de quién era el Mesías. Amén. Y luego de que Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús, amén, ahí fue el momento en donde Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Toda la deidad, todo lo que Dios era, Dios se llenó el cuerpo, llenó el tabernáculo llamado Jesús. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Toda la deidad llenó el cuerpo de Jesús. Y bueno, en el instante en que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, en ese mismo instante, con mucho respeto lo digo, pero en ese instante, Juan el Bautista debió haber descendido inmediatamente del púlpito. Juan el Bautista debió haber culminado su ministerio en ese momento. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Era el Señor Jesús ahora, la unción estaba en el Señor Jesús. Pero Juan el Bautista siguió teniendo discípulos, Juan el Bautista siguió bautizando, Juan el Bautista siguió con su ministerio Juan el Bautista, a pesar de que él mismo dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Amén. Dicho y hecho, el ministerio de Juan empezó a menguar, ya no había multitudes alrededor del Jordán, ya no había multitudes alrededor del ministerio de Juan. Pero Juan, aún así, venían unos pocos y él seguía bautizando. Pero ya la unción no estaba con el profeta Juan el Bautista, con mucho respeto lo digo. Amén. Con mucho respeto lo digo. Ahora la gloria de Dios se había movido netamente con el Mesías. Netamente se había movido con Jesús. Entonces, ¿qué hubiese sido lo ideal? Amén. ¿Qué hubiese sido lo ideal? Hubiese sido interesante que el propio Juan el Bautista hubiese sido un discípulo de Jesús. Hubiese sido interesante de que el propio profeta Juan el Bautista hubiese sido un discípulo de Jesús. ¿Qué mejor discípulo hubiese sido Juan el Bautista? Pedro, él era algo inconstante. Tomás, él era incrédulo. Mateo era preocupado del dinero. Judas también le gustaba ser el tesorero, preocupado por el dinero. Muchos tenían sus problemas, muchos tenían sus conflictos. ¿Qué mejor discípulo hubiese sido Juan el Bautista? Amén. ¿Pero qué ocurrió? Juan el Bautista, él era una cabeza. Juan el Bautista, él era un maestro. Y Jesús también era un maestro. Es muy difícil que un maestro siga a otro maestro. Es muy difícil que en una iglesia hayan dos cabezas. Y no se dio la situación de que Juan el Bautista siguiera a Jesús. ¿Qué ocurrió? Juan el Bautista siguió teniendo discípulos. Amén. Juan el Bautista siguió teniendo discípulos. Es más, cuando estaba Apolo, en los tiempos de Pablo, estaba Apolos predicando. Él era un hombre tremendo, predicaba, él era un gran maestro, predicaba conforme a las Escrituras.
Pero Aquila y Priscila, dice la Biblia, que tuvieron que enseñarle acerca de Jesús. Porque dice la Biblia y enfatiza de que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Y luego, más abajo en los Hechos, explica de que Pablo ve a unos seguidores que también estaban predicando. Y Pablo dice, ustedes desde que creyeron han recibido el Espíritu Santo. Y ellos decían, no sabemos qué es el Espíritu Santo, decían esas personas. Y ellos conocían solamente, se habían bautizado solamente en el bautismo de Juan. Pero ahí Pablo tuvo que enseñarle, ahora vino Jesús a la escena. ¿Por qué trascendió? ¿Por qué trascendió esa enseñanza de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista continuó teniendo discípulos. Continuó teniendo discípulos Juan el Bautista. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? El ministerio del Señor Jesús era tan tremendo, que hubieron muchas ocasiones donde a Jesús querían apresarlo, pero la Biblia enfatiza de que cuando querían prenderle, cuando querían apedrearle, el Señor Jesús, dice la Biblia, que el Señor Jesús pasó en medio de ellos y se fue. No podían detenerlo, no podían detener el ministerio del Señor Jesús. Pero ¿qué ocurrió con Juan el Bautista? Tantas veces que le dijo a Herodías, que le dijo a Herodes, ustedes son unos adúlteros, tú, Herodes, tomaste la mujer de tu hermano, adúlteros. Pero en la época de su ministerio a Juan jamás lo pudieron apresar. Pero llegó el momento en que el Espíritu Santo llenó a Jesús. El enfoque ya estaba solo en Jesús y la unción ya no estaba en Juan el Bautista. Al primer momento arrestaron a Juan el Bautista. Lo arrestaron. Amén. Entonces a Juan lo encarcelan. Y cuando Juan estaba encarcelado, ¿qué ocurre con Juan? ¿Qué ocurre con Juan? ¿Cómo era la atmósfera de Juan? ¿Cómo era el lugar en donde estaba Juan? Juan estaba en la cárcel. Esa era una tipología de la situación espiritual en la que estaba Juan el Bautista. ¿Qué ocurrió? Juan en la cárcel envía a uno de sus discípulos y envía a que le pregunte a Jesús, ¿eres tú en verdad el que había de venir? ¿Eres tú en verdad el Mesías? Juan, teniendo enfrente al Mesías, Juan, estando con el poder del Espíritu Santo sobre él, Juan dijo las palabras ante el Señor Jesús, he aquí el Cordero, que quita el pecado del mundo. Pero ahora Juan estaba en otra situación. Ahora Juan ya no estaba en el púlpito, sino que estaba en la cárcel. Y ahora Juan, estando en la cárcel, estando en esa tremenda tribulación, estando en esa tremenda prueba, a Juan le saltó una duda y preguntó, ve y anda con Jesús y dile, ¿eres tú a quien debía venir? ¿Eres tú el Mesías? Tremendo. El Señor Jesús ante la pregunta fue amable el Señor Jesús. El Señor Jesús amaba a Juan. Ambos eran primos. El Señor Jesús y Juan eran primos. Amén. Y el ministerio de uno y el ministerio de otro eran tremendos. Pero claramente el Señor Jesús era el que tenía toda la gloria en él. Amén. El Señor Jesús siempre fue amable con Juan. El Señor Jesús dijo, no ha habido profeta más grande que Juan. El Señor Jesús dijo de que Juan era tipo del amigo del esposo. ¿Pero quién es el esposo? El Señor Jesús es el esposo. El Señor Jesucristo es el esposo. Pero el Señor Jesús dijo, Juan es el amigo del esposo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Qué nos está diciendo la Escritura con esto? Juan era una cabeza. Juan era un líder. Juan, aquel hombre que tenía el espíritu de Elías. En el libro de Lucas enseña de que Juan tuvo el espíritu de Elías. Y lo que dice Lucas dice, tiene el espíritu de Elías que hará tornar el corazón de los padres a los hijos.
hay otra fase del espíritu de Elías que torna el corazón de los hijos a los padres. Ese fue el ministerio del séptimo ángel. Amén. Pero el ministerio de Juan el Bautista tornaría el corazón de los padres a los hijos. Amén. Eso lo hizo Juan el Bautista. Gloria al nombre del Señor. Tenía el espíritu de Elías. Pero cuando el Señor Jesús entró en su ministerio, ya no era el tiempo de Juan el Bautista. Ahí, en ese instante, era el tiempo del Mesías. No de aquel que venía a anunciar al Mesías. No de aquel que venía a limpiarle el camino al Mesías. No, ese era único, el único tiempo del Mesías solamente. No podían haber, en esa tremenda dispensación, no podían haber dos cabezas. No podía estar Juan y no podía estar Jesús. Ambos predicando, no podía ser. ¿Qué ocurre? ¿Cómo termina la situación? Juan el Bautista siguió bautizando, a Juan el Bautista lo encarcelan y ¿cómo termina la vida de Juan el Bautista? A Juan el Bautista le cortan la cabeza. A Juan el Bautista le cortan la cabeza. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor, nuestro Dios, al poner la vida del profeta en manos de Herodías, en manos de Salomé? ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo con esto? Juan el Bautista, el espíritu de Elías, trae al pueblo, al Mesías, pero el espíritu de Elías no es nuestra cabeza. No es nuestra cabeza. Elías no es nuestra cabeza. Elías, cuando Elías Tibita se reunió y batalló contra los 450 profetas de Baal. Elías lanza una aclamación y Elías dice: reunirse conmigo. Y dice la Biblia que todo el pueblo se reunió. Y Elías dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo van a pensar quién es su Dios? ¿O es Baal o es Jehová? ¿A quién de ustedes eligen? ¿Qué ocurre? Elías reúne al pueblo. ¿Pero quién? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Elías en la cabeza? ¿Elías dijo: ¿me van a seguir a mí? No. Elías dijo: ¿a quién van a seguir? ¿Van a seguir a Baal o van a seguir a Elías? ¿Dijo eso Elías? No lo dijo. ¿Van a seguir a Baal o van a seguir a Jehová? Esa fue la predicación de Elías. Esa fue la predicación de Juan el Bautista. Esa fue la predicación del séptimo ángel. El espíritu de Elías no es nuestra cabeza, pero el espíritu de Elías nos conduce y nos guía hacia Jesucristo. Y tenemos que tomar una decisión: o seguimos al Señor Jesucristo o seguimos a Baal. Amén. O seguimos al maligno. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué ocurrió? A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Una tipología de que el espíritu de Elías no es nuestra cabeza. No es nuestra cabeza. Amén. Juan el Bautista no es nuestra cabeza. El Señor Jesucristo es nuestra cabeza. Gloria al nombre del Señor. Nuestra cabeza tiene que ser Jesucristo. Y hoy en día la gente prefiere cualquiera de otras cabezas. Pero la esposa de Jesucristo solamente acepta a Jesucristo como su cabeza. Gloria al nombre del Señor. Eliezer cuando fue a buscar a Rebeca para que se reuniera con Isaac, Rebeca jamás se puso el velo ante Eliezer. Rebeca jamás se puso el velo de novia ante Eliezer. Eliezer es un tipo del profeta. Eliezer es un tipo del mayordomo, del siervo que guía la esposa hacia el Señor, hacia el Hijo de la promesa. Nuestro Isaac es Jesucristo. Amén. Y Eliezer le vivía predicando a Rebeca: mi amo es de esta manera, mi amo le gusta esta otra manera de ser, a mi amo le gusta esta clase de comida, a mi amo le gusta que hagan los labores de la casa, mi amo es un gran hombre.
Amén. Y le predicaba, Eliezer a Rebeca. Pero a tantas palabras, a tantos sermones que recibió Rebeca, Rebeca jamás se enamoró de Eliezer. Rebeca jamás dijo que su cabeza era Eliezer. Eliezer solamente estaba siendo un guía para Rebeca. Solamente estaba siendo un guía, guiándole a la verdadera cabeza. Y dice la Biblia, cuando Rebeca estuvo en el campo cerca de donde estaba su señor Isaac, cuando está en el campo, ella sale del camello, ella sale de esa bestia, y cuando ella ve a Isaac, ella inmediatamente se pone el velo sobre su cabeza, dando a entender, ya no es mi cabeza, ya yo no tengo dominio sobre mi cabeza, ahora yo ya no escojo mi caminar, ahora donde Él diga, yo iré, a donde Él quiera que vaya, yo lo acompañaré, las decisiones que Él tome serán mis decisiones, porque yo amo al hombre que está allá. Y dice la Biblia que ni siquiera habían conversado, Isaac y Rebeca ni siquiera habían hablado ni 5 minutos, pero cuando ellos se vieron, ellos corrieron y se abrazaron. Gloria al nombre del Señor. Había una unción de amor en el aire, una unción de amor en el aire. Gloria a Dios. Esa unción ni siquiera la ocasionó Eliezer con tantas palabras, ni siquiera la causó Eliezer con tantas predicaciones. Imagínense, tantas predicaciones, mi amo es de esta manera, mi amo es de esta otra manera, pero luego Rebeca tuvo la palabra hecha carne enfrente de sus ojos, tuvo las palabras hermosas de Eliezer enfrente de sus ojos. Ahí está el hijo de la promesa. Sara y Abraham tuvieron un hijo milagroso. Es él, es Isaac. Y ella corrió ante el hijo de la promesa, el hijo ocasionado por el milagro. Y ella aceptó a Isaac como su cabeza. Gloria al nombre del Señor. Hoy en día muchas personas se enamoran de Eliezer y dejan a un lado a Isaac. Se enamoran del siervo y dejan a un lado la cabeza del verdadero Señor y amo. Gloria a Dios. Y hacen oraciones a ministros, hacen oraciones a los profetas. Pero ellos están descansando, ellos están durmiendo. Ninguna de esas oraciones son contestadas por Dios. El Señor Jesucristo es un Dios, el cual tiene ojos y puede ver, el cual tiene manos y puede tocar, el cual tiene boca y puede hablar. Amén. Pero los profetas de antaño, el séptimo ángel, ¿no es Dios? ¿No es Dios? Si alguien le habla a su tumba diciendo, hermano Abraham, sáneme, ¿no va a escuchar? Está durmiendo. Hasta el propio espíritu de Elías se burló de aquellos que seguían otros dioses. Cuando Elías dijo, el verdadero Dios va a responder con fuego. Y empezaron a alabar a Baal, empezaron a bailar, empezaron a danzar, empezaron a hacer rituales satánicos, incluso se empezaron a cortar, sangre empezó a salir de sus cuerpos. Era algo totalmente grotesco. Y Elías los miraba Elías diciendo, mira lo que están haciendo, cómo malgastan su tiempo. Y cuando ellos ya estaban haciendo todos esos rituales para que respondiera su falso Dios con fuego, Elías, ¿qué dijo? Oigan, ¿será mejor que lo llamen más alto? ¿O será que su Dios se ha ido a dormir? Elías se burlaba de ellos. Elías se burlaba. Griten más fuerte, quizás se está durmiendo o ha dado un largo paseo. Parece que no los escucha. Eso mismo ocurre hoy. Están aclamando por cualquier otro hombre y se olvidan de Jesucristo. O piensan que su pastor le va a sacar de los problemas, o piensan de que el hermano Abraham, el cual está descansando en la tumba, los va a sacar de sus problemas, pero se olvidan que Jesucristo está vivo y es Jesucristo el único intermediario entre Dios y los hombres. Eso dijo Pablo, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor.
Hace unos días atrás prediqué a los hermanos de Facebook cómo Pablo no tuvo contacto con el Señor Jesús tal cual como los discípulos sí lo tuvieron. Pedro, Juan, Andrés, muchos de ellos, Jacobo, Mateo, Tomás, tuvieron contacto con el Señor Jesús. Y Pablo no tuvo ese contacto. Pablo no estuvo en la época de los 3 años y medio del ministerio del Mesías. Pablo jamás estuvo cuando Jesús levantó al paralítico. Pablo jamás estuvo cuando Jesús le dio vista al ciego. Pablo jamás estuvo cuando Jesús se paró y le dio de comer a los 5.000, a los 10.000, etcétera, etcétera. Pablo jamás estuvo en esos eventos. Pablo jamás estuvo cuando Jesús le dio sanidad al leproso. Pablo jamás estuvo ante la resurrección de Lázaro. Pablo jamás estuvo ante todos esos tremendos eventos sobrenaturales. La Biblia dice que los hacedores, lo que Jesús hizo, todas las obras que Jesús hizo, ni siquiera caben en los libros del mundo. Ni siquiera hay páginas que pudieran relatar todos los hechos que hizo Jesús. Pablo no estuvo en esa época, pero Pablo llegó a ser el apóstol más grande de todos. No tuvo contacto con Jesús, directo con Jesús, pero Pablo sí tuvo un contacto directo con la columna de fuego. Eso bastó. Y Pablo llegó a ser el apóstol más prominente de todos los apóstoles. Y nosotros no estuvimos en el movimiento pentecostal de los años 50, de los años 40, de los años 60, en donde estuvo el hermano Abraham haciendo tremendos milagros. No estuvimos en esa época donde el profeta le dio los ojos a la niña ciega. No estuvo cuando el profeta le dio que muchachos paralíticos salieran corriendo. Nosotros no estuvimos en la época donde tenían que traer camiones para poner sillas de ruedas, muletas, todas las cosas que salían de los eventos del profeta, porque el Señor Jesucristo obraba tremendamente en él. Pero nosotros no estuvimos en ese tiempo pentecostal. Pero ahora nuestro ministerio es mucho más prominente. Nuestra palabra que recibimos ahora es mucho más gloriosa de la que tuvieron en aquella época. Porque en aquella época tuvieron al profeta pero rechazaron la palabra. Pero ahora viene un pueblo aquí que está hambriento de la palabra del Señor Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo puede desenvolverse con libertad en los hijos de Dios. Y el profeta le dijo a Dios Todopoderoso, por favor, ayúdame a poder encontrarlo. Ayúdame a poder vivirlo, poder verlo con mis ojos. Permíteme entrar por la puerta trasera de aquella iglesia perfecta, donde el amor fraternal sigue obrando en ellos. El profeta quería estar junto a ti, junto a mí, en esta época. El profeta se sintió tan solo en aquella época. Y él quería estar con aquellos verdaderos cristianos, que amaban la palabra, aquellos hombres y mujeres de Dios que no estaban solamente por los dones. En aquella época solamente quería los dones. Ven a sanarme, pero no me prediques tu sermón. No me gusta tu evangelio. Es un evangelio demasiado duro. Yo quiero solamente el evangelio de Dios es amor y seguir con mi vida. Sáname, tengo cáncer, sáname, pero yo quiero seguir con mi vida. Sáname, tengo problemas, pero yo no quiero tener la vida de un cristiano. Yo no me quiero esforzar como los demás cristianos, pero yo tengo enfermedades. Sáname, ora por mí, sáname. Solamente quiero beber del río de la vida, y luego cuando esté libre de ataduras, cuando esté libre de los problemas, cuando esté libre de la enfermedad que me acongoja, yo voy a vivir mi vida. Así de directo yo soy. Quiero un Dios que sea mi mayordomo. Quiero un Dios que solamente me ayude en los problemas. Quiero un Dios que solamente esté para los mandados. Eso es lo que la gente quiere. Y Dios lo sabe. Dios conoce el corazón de la persona y sabe aquel que sigue el camino de Dios solamente por conveniencia.
Eso es lo que buscaba la gente en aquel tiempo. Pero en este día, en este tiempo, hay verdaderos creyentes que aman la palabra del Señor Jesucristo, que en verdad les da lo mismo incluso si están en la UCI, les da lo mismo incluso si pierden la vida, pero aún así ellos gritarán a los cielos: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios es un sanador, yo sé que mi Dios me libertó, y aunque este cuerpo se deshiciere, no se espera un edificio allá. Aunque este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos un cuerpo glorificado esperándonos. Gloria al nombre del Señor. Esa clase de creyentes quería el profeta. Esa clase de creyentes quería el profeta. Y yo lo estoy viendo ahora mismo. Yo he hablado con ellos en este tiempo. Verdaderos creyentes, hermanos y hermanas, fieles al Señor Jesucristo, que han aceptado la cabeza del Cordero. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno. ¿Quién es nuestra cabeza? El Señor Jesucristo. ¿Quién? ¿Quién es que murió por nosotros? Nuestro esposo, el Señor Jesucristo. Déjeme ser claro. Todo aquel que no tiene las aguas del río de vida a la cabeza, se queda en la gran tribulación. Todo aquel que no tiene a Jesucristo por su cabeza, se queda en la gran tribulación. Amén. ¿Por qué se quedan en la gran tribulación aquellos que no permitieron que las aguas llegaran sobre la cabeza? Porque ellos no aceptaron a Jesucristo como su cabeza, no aceptaron que Jesucristo sea el que ordenara sus pasos. Ellos aún permitieron que Leviatán los llenara de orgullo. A pesar de tener el río de vida a los tobillos, a las rodillas o a los lomos, aún así quedaba un porcentaje, el cual aún el enemigo nos hacía tropezar. Y recuerden, el río de vida se podía pasar a los tobillos, el río todavía se podía pasar a las rodillas, el río aún se podía pasar a los lomos, pero la única fase en donde no se podía pasar era por encima de la cabeza. Y ahí la Biblia explica de que no se podía pasar porque las aguas triunfaron. Ahí sale la palabra Gaá. Las aguas habían crecido. La palabra hebrea Gaá. Y esa palabra significa majestuosa, magnificence, significa triunfar. O sea, las aguas triunfaron sobre nosotros. O sea, Jesucristo tiene completo control sobre nosotros. Porque fue el Espíritu Santo que creció de tal manera el Espíritu Santo creció, de que ahora el alma es quien guía la carne. Ya no es la piel de tejón totalmente viva. Amén. Sino que es el alma vivificada, la cual guía esta carne, guía este cuerpo de carne el cual va a perecer, este cuerpo de carne el cual se va a quedar aquí, bajo tierra. Amén. Pero el alma la cual es eterna se va a unir a ese cuerpo celestial, la teofanía, teniendo ahí un cuerpo glorificado. Amén. Eso es eterno. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si alguien quiere optar a salvación en la gran tribulación, el tal va a tener que morir. Y fíjese cómo muere. ¿Cómo señala la Biblia que van a morir aquellos que están en la gran tribulación y van a formar parte de esa multitud con vestiduras blancas que salieron de la tribulación? Son los salvos que dieron su vida a la gran tribulación. Pero ellos, ¿cómo pierden la vida? Ellos, ¿cómo son muertos? La Biblia dice que ellos son decapitados. A ellos se les corta la cabeza. ¿Por qué? Y eso es un indicador que ellos no alcanzaron a tener como cabeza al Señor Jesucristo. Alguien que tenía como cabeza al hermano William Branham no es suficiente.
no es suficiente. Se queda en la tribulación y si quiere optar a salvación, se le tiene que cortar la cabeza, porque su cabeza no fue Jesucristo. Amén. Hoy en día hay una falsa doctrina. Pone la imagen del hermano Branham y se pone a alguien apuntándole y dice: a él oíd, a él oíd. ¿A quién oímos? Esa frase, a él oíd, se da en la Biblia en el monte de la transfiguración, en donde estaba Moisés y estaba Elías y estaba Jesús. Y Pedro dijo: Maestro, sería grandioso hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Dios interrumpe a Pedro. Dios interrumpe a Pedro y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién? A Jesús. Amén, a Jesucristo. Pedro fue interrumpido. Pedro quería armar 3 denominaciones. Pedro tuvo un espíritu de idolatría ante semejante visión. Amén. Pero Dios se interrumpe. Y Dios dijo a él: este es mi Hijo amado. Dijo en singular. No dijo hijos. No dijo hijos. No dijo que tanto Moisés como Elías también eran un idéntico al Hijo de Dios. No. La Biblia dice de que Jesús era el Hijo unigénito. Unigénito. ¿Qué quiere decir la palabra unigénito? Único en su clase. Único en su clase. Él era el unigénito. No había otro como él. No había otro como el Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces ningún otro puede ser nuestra cabeza. Moisés no podía ser nuestra cabeza. Elías no podía ser nuestra cabeza. Los fariseos incluso dijeron: Jesús, no te necesitamos. Nosotros tenemos el mensaje de Moisés. Y Jesús dijo: ustedes se sientan en la cátedra de Moisés. Amén. Pero ellos estaban ignorando la palabra de Moisés hecha carne. Jesús dijo: si ustedes en verdad le creyeran a Moisés, creerían en mí, porque Moisés habló de mí, dijo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en la gran tribulación, aquellos que desean optar a salvación, la única manera de llegar a ser salvos es siendo decapitados, es siendo que se le corte la cabeza, como un tipo, como una enseñanza de que el Señor Jesucristo no fue la cabeza de aquellas personas. Tal cual como la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Amén. Tal cual como eso. Las vírgenes prudentes tenían el aceite en su lámpara. Ellas optaron a tener matrimonio. Ellas optaron a casarse. Sabemos que el matrimonio no va a ser en el cielo. El matrimonio es aquí en la tierra. Y el profeta dice: nosotros vamos a la cena de las bodas. No vamos a las bodas, vamos a la cena de las bodas. Amén. Porque el matrimonio es aquí. El matrimonio es aquí. Y aquel que no se casa con Jesucristo, aquel que no desea tener las aguas del río de vida por encima de la cabeza, no quiere que el velo cubra su cabeza, aquellas personas van a quedarse en la gran tribulación, y si quieren optar a salvación, se le tiene que cortar la cabeza. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Algunas citas. Isaías 48, versículo 18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Amén? Tu paz sería como un río. Lo que nos da paz es el río de la vida. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Atender los mandamientos de Dios, el resultado nos da una paz interior, una paz del alma. Paz de alma, lo cual potencialmente lo recibiremos en lo corporal. Luego, cuando recibamos el cuerpo glorificado,
Porque si uno recibe el Espíritu Santo, eso no es sinónimo de no tener nunca más problemas. Tener el Espíritu Santo en nuestra alma no es sinónimo de que ahora yo ya no tengo aflicciones, no tengo nada que me ataca, ya no tengo enfermedades, porque tengo a Dios en mi alma. No es así. Nuestra carne aún es un yugo desigual con lo que tenemos adentro. Amén. ¿Cuándo nosotros vamos a tener un yugo igual, un yugo equivalente? Cuando este cuerpo de carne sea rasgado en el día del rapto. Amén. En el día del rapto, nuestro cuerpo terrenal será rasgado y lo corruptible se transformará en incorruptible, como dijo Pablo. Amén. Ahí vendrá nuestro cuerpo glorificado. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora, ¿qué clase de paz tenemos? Una paz del alma, una paz del alma, una paz en donde nos sentimos confiados de que el Señor Jesucristo tiene control sobre nuestra vida. En nada más podemos depositar nuestra confianza, más que en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso es tan importante conocer a Dios. Por eso es tan importante el conocerle. Amén. Recuerden que la palabra conocer significa tener una experiencia con. ¿Ven? Tener una experiencia. Dios, cuando Él estaba como Elohim, y después cuando estaba como Jehová, Yahvé, Dios sobre el pueblo, Él sabía cómo era el hombre, pero Dios no lo conocía de manera perfecta, porque Dios no había tenido una experiencia de ser hombre. Cuando Dios conoció verdaderamente al hombre, cuando Dios se hizo carne, Dios edificó un cuerpo, Dios creó ese cuerpo y Dios moró en él. Dios moró en ese cuerpo. Ahí Dios recién pudo conocer verdaderamente al hombre, porque Dios tuvo una experiencia de ser hombre. Amén. Dios tuvo una experiencia. ¿Cómo Dios tuvo esa experiencia? A través del Hijo de Dios, a través de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hoy en día mucha gente dice que conocen a Dios porque conocen el mensaje. Eso no es un sinónimo. Conocer el mensaje no es un equivalente a decir que yo conozco a Dios. ¿Por qué? Porque pueden conocer la voz de Elías, pueden conocer la voz del mensaje, pero no tienen la experiencia sobrenatural con el pilar de fuego. Eso es algo netamente distinto. La mecánica y la dinámica son dos cosas que trabajan juntas, pero una es técnicamente, espiritualmente diferente a la otra. Amén. La mecánica es la palabra, la dinámica el Espíritu Santo, el poder, la unción. Amén. Uno puede conocer la mecánica, uno puede conocer la palabra, puede ser un gran teólogo, conocer cita tras cita, es más, hallarle una concordancia de dónde posicionar esas citas, pero si no tiene la experiencia con el Espíritu Santo, si no tiene esa experiencia, de nada le sirve todo ese conocimiento que tiene. Amén. Por esa razón Pablo dijo, yo podría conocer todos los misterios, todos los misterios. O sea, Pablo dijo, yo podría conocer todo el librito abierto, podría conocer todos los sellos, podría conocer los 7 truenos, podría conocer las 7 copas, podría conocer todo lo que conlleva las 7 trompetas, podría conocer todos los misterios, demonología, podría conocer los mensajes de la señal, podría conocer los mensajes del futuro hogar, del novio celestial y la novia terrenal, podría conocer todo el mensaje, pero si no tengo amor, de nada sirve. O sea, ¿qué es amor? La Biblia dice, Dios es amor. Amén. Y si alguien no tiene amor, es porque no tiene la dinámica, es porque no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si Dios es amor, el Espíritu Santo te da amor, amor fraternal. Amén. Amor por el prójimo, amor fraternal. Si no tienen amor es porque no tienen el Espíritu Santo.
si no tienen el Espíritu Santo, es porque jamás tuvieron ese contacto sobrenatural, ese golpe de lo sobrenatural. Amén, con el pilar de fuego, la misma experiencia que tuvo Pablo, la misma experiencia que tuvo Moisés con la zarza ardiente, esa experiencia no la tienen, pero tienen el mensaje. Pero tener el mensaje no es sinónimo de decir que conocen a Dios, porque conocer significa tener una experiencia con, es menester tener el Espíritu Santo en el alma, es menester tener la experiencia de el pilar de fuego en nuestra vida, es menester tener la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida, que Cristo sea manifestándose en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La única manera de conocer a Dios es por medio de la experiencia con el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, Salmos capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Fin de la cita. Gloria al nombre del Señor. Solamente el Señor Jesucristo nos hace vivir confiados. Aleluya. Si nosotros tenemos el río de vida por encima de nuestra cabeza, eso es sinónimo de que nosotros nos dejamos guiar netamente por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Acá en Chile se están dando... se está por decidir el futuro y están habiendo guerras políticas, siendo de la derecha o siendo de la izquierda o siendo de la derecha. Amén. Y es complicado. Amén, es complicado. Mi trabajo se rige más por un sistema capitalista y no socialista. Amén. Incluso humanamente, mis pensamientos humanos, incluso me estaban diciendo, si sale un régimen socialista, sería para mí incluso mejor dejar el país, irme, dejar todo aquí tirado, irme. Van a empezar a expropiar, van a empezar a quitar los bienes. Y me da la sensación de querer irme, de querer abandonar todo. Pero si llega esta palabra a mi vida y dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, da lo mismo el sistema político que nos gobierne. Da lo mismo si ocurren guerras en nuestro país. Da lo mismo que ocurra en nuestro país. Nuestra confianza debe estar en el Señor Jesucristo, porque Él es nuestra cabeza, Él es nuestro esposo, y el esposo sabe el bienestar para su esposa. El esposo siempre está en él el cuidar a su esposa. Si el esposo ama a su esposa, el esposo busca lo mejor para ella. Amén. Y si yo quiero tomar las riendas de mi vida, yo tarde que temprano voy a fallar. Solamente es Jesucristo quien tiene el control sobre nuestra vida. Si yo quiero tener el río de vida por encima de la cabeza, yo me voy a dejar guiar netamente por Jesucristo. Y si Jesucristo llega en un momento que me dice, tienes que salir, bueno, yo saldré. Pero no será que yo diga, yo quiero salir. Amén. Solamente me tengo que dejar guiar por Jesucristo. Ahora vamos a leer el Salmo 46. Y lo vamos a leer completo, nos va a hacer bien. Este es un título. El título del Salmo es Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es un salmo realizado por los hijos de Coré, los cuales ya habían obtenido esa redención. Amén. Leo en el nombre de Jesucristo. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas
y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, aquí nombran el río de vida, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, dice la Biblia, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fin de la cita. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra. Y para finalizar, leeremos Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 2, y dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Aquí nos está hablando de eternidad. Aquí nos está hablando de eternidad. Guardemos los mandamientos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardemos la palabra. Guardemos esta gloriosa palabra, porque en esta palabra hallaremos la vida eterna. En esta palabra está la mecánica, la cual llama a la dinámica. El profeta dice que el Espíritu Santo se alimenta de la palabra. Nosotros tenemos que tener la palabra en nuestra vida. El apóstol Juan, ¿qué orden se le dio? Comer del librito abierto. Tómalo, cómelo. Y ahí, ¿cuál fue el otro mandato? Ir y predicar. Ir y predicar. Profetiza otra vez. Y nadie puede profetizar, nadie puede hablar palabra de Jehová, nadie puede hablar la palabra de Dios, si no es el Espíritu Santo que ha vivificado al hombre. Si esa persona no ha tenido el encuentro personal con el pilar de fuego. Nosotros en este día hemos tenido el encuentro personal con el Espíritu Santo. Sigue adelante, sigue marchando, porque no es por fuerza, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Sigamos adelante y que la paz de Cristo esté con vosotros. Shalom. Shalom. Amén.